Ejercicio sobre estructuras de decisiones múltiples. Dice, diseña una solución que mediante la generación de números aleatorios simule el lanzamiento de dados entre dos jugadores. Hay jugadores entonces. Dice, considere que cada uno de los jugadores lanzó 2 dados. Entonces, cada uno de los jugadores lanza 2 dados, tendríamos 4 dados en total. Hay que determinar y mostrar el puntaje en cada dado, o sea, el puntaje en cada uno de los 4 dados y el puntaje total obtenido por cada uno de los jugadores. ¿Cuál de los dos jugadores o competidores ganó o si hubo empate? Y la diferencia de puntajes existente entre ambos. Hay que mostrar los resultados en forma adecuada, esto lo vamos a obviar, no lo vamos a considerar. Bueno, entonces tendríamos el algoritmo PRG, podría llamarse dados. Tendríamos entonces una entrada, una salida, un inicio y posteriormente el fin. Bueno, entonces, todo parte de los dados, pero los dados son números aleatorios, por lo tanto no tengo datos de entrada. De datos de salida me pide el puntaje en cada dado. Entonces, si yo tengo 4 dados, 2 por cada jugador, esas van a ser mis variables que contienen el valor de los dados. Dado 1, 2, 3 y 4. El puntaje de cada dado, el puntaje total obtenido por cada jugador. Vamos a llamarle puntaje 1 y puntaje 2. Va a ser la suma. Dado 1 y dado 2 van a ser del jugador 1 y dado 3 y dado 4 del jugador 2. Esos son los puntajes. Dice, ¿cuál de los dos competidores ganó o si hubo empate? Entonces, acá yo tendría que decir, ganó el primer jugador o ganó el segundo jugador. Y me parece que eso debería ser una variable tipo texto que podría ser un mensaje. Y me dice la diferencia de puntos entre ambos jugadores. La diferencia de puntaje que debería ser una variable tipo entero. Entonces, vamos a declarar. Los dados tienen que ser valores enteros, porque son valores entre 1 y 6. Tenemos dado 3, dado 4, el puntaje 1, el puntaje 2 y la diferencia de los dados. Luego tenemos, la diferencia del puntaje, perdón. La variable mensaje que va a almacenar este texto, si quién ganó o si hubo empate. Listo, entonces vamos a generar el valor de dado 1 y dado 2, por lo tanto no hay entrada de datos. Vamos a generar el dado 1, que va a ser un aleatorio. Según lo que hemos definido, tendría que ser entre 1 y 6. Bueno, para asimilar al lenguaje de programación que estamos usando, le vamos a poner entre 1 y 7, pero en verdad es entre 1 y 6. El dado 2 sería lo mismo, un aleatorio entre 1 y 7. El dado 3, un aleatorio entre 1 y 7. Ya saben que los dados tienen entre 1 y 6, pero para estar en similitud con el lenguaje de programación lo estamos poniendo entre 1 y 7. ¿Cómo hallamos el puntaje del jugador 1 y el puntaje de su jugador 2? Simplemente el jugador 1 le hemos dicho que son los 2 primeros dados y para el jugador 2 son el puntaje de los 2 siguientes dados. Ese sería el puntaje del jugador 1 y el puntaje del jugador 2. Ahora, ya podemos definir, podríamos mostrar el puntaje de cada jugador y el puntaje de cada dado, pero me piden cuál de los dos competidores ganó o si hubo empate. ¿Cómo sé quién ganó? El que ganó es el que tiene mayor puntaje. Entonces, podríamos acá trabajar nuestra estructura de decisión y podríamos decir lo siguiente. Si el puntaje 1 es mayor al puntaje 2, entonces podríamos decir en mensaje que ganó el primer jugador. ¿Por qué? Porque el puntaje de sus dados, puntaje 1, ha sido mayor que el puntaje 2. Si no, tendríamos dos posibilidades, que el puntaje 1 haya sido menor o que el puntaje 1 haya sido igual. Entonces hay que deslindar y vamos a preguntar ahora si el puntaje 1 ha sido menor al puntaje 2. Si ha ocurrido esto, entonces podríamos decir que nuestra variable mensaje va a contener que ganó el segundo jugador. Si no fuera esto, si el puntaje 1 no ha sido mayor a puntaje 2 y el puntaje 1 no ha sido menor a puntaje 2, ¿qué sería? Que el puntaje 1 es igual. Entonces ya no tengo por qué preguntarlo. Si no ha sido mayor y no ha sido menor, es porque es igual.
Así que simplemente ponemos que hubo empate. Con ello, la variable mensaje tendría uno de estos tres valores. Bien, ¿qué me piden? Ya tendríamos el puntaje de cada dado, el puntaje total obtenido, quién ganó o si hubo empate, y ahora me falta la diferencia. Diferencia sería equivalente al puntaje 1 menos el puntaje 2. Pero acá tengo una consideración a tener en cuenta. ¿Qué pasa si el puntaje 2 ha sido mayor al puntaje 1? Va a salirme que la diferencia es negativa y eso no es posible. La diferencia en puntaje puede ser 5, 4, 3, 2, pero no podría ser menos 3, menos 2. Entonces, yo tengo acá el valor de la diferencia y voy a hacer lo siguiente. Vamos a decir que si la diferencia es menor a 0, ¿qué significa que la diferencia sea menor a 0? Estaríamos diciendo, si la diferencia es negativa, lo que vamos a hacer es que a diferencia la vamos a multiplicar por menos 1 para convertirla en positiva. Y con ello ya tendríamos la diferencia en positivo. A ver, imaginemos que puntaje 1 fue 6, y puntaje 1 fue 12 y puntaje 2 fue 10. 12 menos 10, 2. ¿La diferencia es negativa? No. ¿Cuánto sigue siendo la diferencia de puntaje? 2. ¿Qué pasaría si ahora es al revés? Puntaje 1 es 10 y puntaje 2 es 12. ¿Cuánto sería 10 menos 12? Menos 2. ¿Menos 2 es menor que 0? Sí. La diferencia se vuelve positiva al multiplicarla por menos 1. Entonces, acá sí podríamos escribir puntaje 1, puntaje 2, dado 1, dado 2, dado 3, dado 4, el mensaje que contiene quién ganó o si hubo empate y la diferencia. Y con ello habríamos culminado el pseudocódigo que permite cumplir con lo solicitado por el enunciado. Vamos a tratar de plantear el diagrama de flujo en el espacio que queda en la hoja. Tendríamos lo siguiente. Para el diagrama de flujo tendríamos el inicio. Vamos con la declaración entonces de las variables. Tendríamos como entero dado 1, dado 2, dado 3, dado 4. Vamos a poner acá también como entero puntaje 1, puntaje 2, diferencia, y como texto tendríamos la variable mensaje. Luego tendríamos la generación de los dados y el cálculo del puntaje. Dado 1 es un aleatorio, en este caso colocamos entre 1 y 7. Dado 2 es un aleatorio entre 1 y 7. Dado 3 también. Dado 4 también. Tendríamos ahora que puntaje 1 era la suma del dado 1 más el dado 2 y puntaje 2 era la suma del dado 3 con el dado 4. Estos dados son del jugador 1, estos dados son del jugador 2. Bien, tendríamos eso. Ahora pasaríamos a la decisión múltiple. Diríamos lo siguiente. Yo creo que eso lo podemos pasar a hacer acá para que salga uno solo. Vamos a utilizar el conector. Entonces diríamos, vamos a hacerlo un poquito más acá. Diríamos, si dado 1 es mayor, perdón, si puntaje 1 es mayor que puntaje 2, tendríamos lado verdadero, lado falso. ¿Qué pasaría acá? Diríamos que la variable mensaje contendría ganó el primer jugador. Estoy reduciendo un poco el texto porque no alcanza. De lo contrario, la variable mensaje, perdón, acá sería la decisión para preguntar si puntaje 1 fue menor a puntaje 2. Si ocurre esto de acá, si puntaje 1 fue menor que puntaje 2, entonces mensaje sería ganó el segundo jugador. Caso contrario,
la variable mensaje contendría que hubo empate. Cerramos esta estructura y habríamos obtenido el mensaje que vamos a mostrar. ¿Qué tendríamos acá ahora? Tendríamos que hallar la diferencia de puntaje. Diferencia era igual a puntaje 1 menos puntaje 2, y acá venía la decisión para poderlo convertir a positivo. Decíamos que si diferencia era menor a 0, entonces, si esto era verdadero, a diferencia la modificábamos multiplicándola por menos 1. En el lado falso no hacíamos nada, y acá mostraríamos las variables solicitadas: P1, P2, D1, D2, D3, D4, diferencia y mensaje. Y por último tendríamos el fin. No me dio el espacio. Pero bueno, eso sería la estructura múltiple, sí no sí, que es una anidada. Y acá tendríamos el cálculo del puntaje y la estructura de decisión simple para mostrar. Con lo cual ese pseudocódigo y ese diagrama de flujo que ha salido un poquito apretadito tienen la solución al enunciado planteado.